Buenos días. Eh, Nuestro tema es integración compleja de una función de variable compleja sobre un contorno. Entonces, vamos a ver cómo se define esta integral y cómo es que se maneja en el caso del plano complejo. La diferencia de la otra integral que vimos previamente era una integral de una función de variable real con imagen en el plano complejo. Ahora tenemos el caso que nos concierne, que es una función de variable compleja, claro, y su imagen en el plano complejo. Bueno, entonces la definición entre esa integral anterior y esta es muy similar y vamos a verlo. Dice la integral de una función f de z de variable compleja sobre un contorno C que va desde un punto Z1 hasta un punto Z2. Recuerde que ustedes previamente ya habían estudiado la clasificación de los contornos, contornos simples y contornos simples cerrados. Entonces nos estamos refiriendo a ese tipo de contornos. ¿De acuerdo? Entonces, en general, un contorno que es simple nada más, puede ser un contorno simple, dice, a trozos, entonces cabe dentro de la misma definición. Bueno, entonces se define como la integral de línea sobre el mismo contorno, ¿de acuerdo? Y se escribe ya sea de esta forma o de esta otra, como en el cálculo integral en varias variables, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a suponer para esto que C admite una representación de esta forma, es decir, C tiene una parametrización, ¿de acuerdo? Entonces, los puntos que están sobre C cumplen esta ecuación, ¿de acuerdo? Y bueno, son funciones o esos puntos están en función de un parámetro T, digamos, que va de un intervalo desde un punto A un punto B en el eje de los números reales, ¿de acuerdo? Claro, no en el mismo campo de los números complejos, no, en otro espacio, que es justamente un conjunto de los números reales, este intervalo. Bueno, y que se extiende de Z1 igual a Z de A, o sea, justamente los puntos que están en la definición de partida. El punto Z1 es imagen de esta representación paramétrica del contorno evaluado en A, en el extremo inicial del intervalo que parametriza o que toma los valores para la parametrización del contorno. Bueno, hasta Z2 igual a Z de B, ¿de acuerdo? El extremo final, por así decirlo. Entonces quiere decir que nuestros contornos están orientados, ¿sí? Por eso dice que se extiende desde Z1 hasta Z2, ¿de acuerdo? Entonces, la integral para la función f, la integral compleja sobre el contorno C, es la integral de línea, cuya integral de línea es una integral definida de A hasta B, ¿de acuerdo? ¿Sí? De la función f de z de t, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nuestros puntos admiten esa representación, están en el contorno y admiten esa representación paramétrica dado por esta ecuación, ¿de acuerdo? Con la derivada de z, es decir, la derivada de esta ecuación, de esta función, vista mejor de ese modo, derivada de t. Vamos a ver un ejemplo. Muy bien, nos dice que sea f de z igual a z más 2 sobre z, ¿de acuerdo? Nos están dando una función de variable compleja, ¿de acuerdo? Muy bien, y c es el círculo z igual a 2 exponencial de i teta, ¿de acuerdo? Esto quiere decir, esto sería z de t. Bueno, en este caso nuestro parámetro es teta, ¿de acuerdo? Sí, muy bien, entonces ya tenemos la parametrización del contorno C, que es el círculo con centro en el origen y de radio 2, ¿de acuerdo? Entonces, el intervalo donde se está trabajando la parametrización es de 0 a 2 pi, de 0 a 2 pi. Entonces, para nuestra definición, A vale 0 y B es 2 pi, ¿de acuerdo?
Entonces nos dicen calcular la integral sobre ese contorno. Vamos a hacer el planteamiento de acuerdo a esta deducción, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo obtenerlo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que esta integral va a ser de 0 a 2pi de partida, f evaluado en z de t. Claro, para nosotros z de t es 2 veces la exponencial de i teta, ¿de acuerdo? La derivada de esta función que está parametrizando al contorno, pues ustedes van a tener en cuenta que es 2 veces i por la exponencial de i teta, ¿de acuerdo? Recuerde que la unidad imaginaria, es una constante. Entonces, al derivar, la exponencial es la misma función exponencial, pero la derivada del argumento solo es i. Por eso es que está multiplicando 2 por i. ¿De acuerdo? Diferencial de t. Muy bien. Vemos cómo es la función f. Y entonces reemplazamos. Dice la función f es z más 2 sobre z. Aquí tendríamos a z más 2 veces, más 2 sobre 2 por la exponencial de i teta, que es nuevamente la z, por la derivada, ¿de acuerdo? De z, de teta, diferencial de teta. Muy bien, haciendo las cuentas, las simplificaciones, nosotros vamos a llegar a que esta expresión en el integrando de esta integral, pues va a ser solamente 2 veces i de la exponencial de i teta más 2 veces i, diferencial de teta. Entonces, ¿cómo vamos a integrar esto? Bueno, lo que es constante 2 veces i, no hay problema, podemos sacarlo fuera de la integral, como este caso, ¿de acuerdo? Lo único que vamos a tener en el detalle es esta exponencial de i teta. Esto fue el tipo de integrales que se manejaron en el tema anterior. Veamos, 2 veces i es este término de acá. Exponencial de i teta se refiere que es el coseno de teta más i veces seno de teta, la fórmula de Moivre, ¿de acuerdo? De 0 a 2pi, más 2 veces i, la integral de 0 a 2pi diferencial de teta. ¿A qué se refiere? A este término, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, haciendo las cuentas, es muy claro que esto sería 2 veces i, la primera integral, por el seno de teta menos i veces coseno de teta. Se refiere a la integral del i seno de teta, ¿de acuerdo? De 0 a 2pi, más 4 veces i y pi. 4 veces i por pi. ¿Por qué? Aquí tengo un pequeño detalle, ¿sí? Es lo siguiente. ¿Por qué tenemos este valor? Porque 2 veces i de 0 a 2 pi diferencial de teta va a ser el mismo 2i por teta, evaluado de 0 a 2. Y justamente esto va a ser 4i por pi, que es justamente este término. Este término de aquí, estos dos, seno menos i coseno de teta, justamente estos dos es 0. ¿Por qué? Porque si nosotros evaluamos en 2pi, el seno va a ser 0, y menos i coseno de 2pi va a ser 1, mejor dicho, menos 1. Pero cuando ya lo evaluamos en 0, recuerden la evaluación de la integración completa, la integración real. Entonces en 0, aquí va a ser nuevamente 0, aquí va a ser el coseno de 0, va a ser 1, pero ahora al restarlo va a ser más 1, ¿sí? Y entonces eso va a quedar como un 0. Bueno, no precisamente más 1, sino multiplicados por una constante i, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la forma en cómo se trabaja la integración de una función de variable compleja, ¿de acuerdo? Aquí el papel importante es el contorno, cómo está representado ese contorno. Bueno, hay algunos comentarios sobre esta integral. Es que en general la integral de una función compleja, de variable compleja, depende del contorno y de la misma función en general. Hay algunas excepciones que veremos en lo sucesivo,
que solamente depende de los extremos del contorno. Y entonces podemos tomar un camino diferente al que se plantea de inicio y tener el mismo valor de la integral. Claro, cumplen algunas condiciones en la función, ¿sí? Algunas condiciones que se irán desarrollando. Bueno, ese es un comentario que tenemos que hacer y creo que ese es el más importante que vamos a tener. ¿De acuerdo? Muy bien, dejamos hasta aquí esta parte de este primer ejemplo. Continuamos con otras propiedades de esta integral de una función compleja de variable compleja. Muchas gracias.